esta noche es aprendiendo a conocer a nuestros enemigos para combatirlos. Y en esta hora, el texto áureo que estamos usando, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 4. Creo que le habíamos añadido el 5 también. Del 3 al 5. Estamos en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Hermana Verónica, ¿lo tiene? ¿Lo puede leer? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y habíamos desglosado estos textos en cuanto a lo que está hablando Pablo aquí. Y dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque estamos aquí en este mundo, no vamos a pelear, no vamos a combatir, no vamos a luchar, no vamos a militar según la carne. Sino que aquí dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso es que no vamos a poder militar con armas o no vamos a militar según la carne, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y habíamos hablado que una fortaleza es un recinto fortificado para resistir o soportar los ataques. Así que aquí dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son ¿cómo? Y si no son carnales, ¿son qué? Espirituales. Así que las armas de nuestra milicia son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice ahí, derribando argumentos. Cuando uno derriba algo, ¿qué está haciendo? Tumbándolo, destruyéndolo. Así que cuando dice aquí que nuestras almas son poderosas en Dios para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué usted entiende de lo que está hablando Pablo aquí? Si nuestras almas son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué usted entiende sobre esto, hermana Verónica? Porque si uno está usando esas armas que son espirituales, va a poder combatir espiritualmente en contra de cualquier cosa que se levante en contra de la palabra, en contra del conocimiento de Dios. Y habíamos hablado que vamos a tener en mente este texto porque más adelante, cuando estemos nuevamente estudiando el último enemigo que tenemos, que es el diablo, vamos a entender un poquito más sobre lo que está hablando Pablo aquí. Porque él dice, nuestras armas, de las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cuando uno destruye algo, lo acaba, uno lo destruye, queda inoperable, queda algo que no puede continuar, se vuelve algo inútil. Cuando uno destruye algo es aniquilarlo, es ya acabar con eso. Y dice, ¿cómo vas a hacerlo? Porque va a derribando todo, o derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Vamos a tener esto en mente porque más adelante vamos a entender más claramente lo que Él está hablando aquí. Porque nuestras almas son poderosas en Dios. Y nosotros como creyentes a veces no estamos tan conscientes en cuán poderosas son estas almas que nosotros tenemos. Porque tal vez no conocemos a nuestro enemigo de la manera que se supone que lo conozcamos,
pues tampoco conocemos cuán poderosas son estas armas para poder derribar, para poder destruir y acabar con todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, en contra de su palabra. Hermanita Yanira. It means that we have ¿cómo se dice armas en inglés? Weapons that are powerful in God to destroy all of the lies that the enemy throws at us. So if we put our trust in God, and if we pray, which is one of the tools that we have, which is one of the things that we have, and we fast and we do all of these things, we're putting our faith and our trust in God, and that's what's going to cause for us to be able to beat our enemies. That's what it's talking about. That's what Paul was talking about. Así que estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y esto lo vamos a tocar nuevamente más adelante para poder desglosarlo. Tan pronto nosotros entendamos cómo trabaja Satanás, vamos a volver a este texto para desglosarlo aún más y poder entender el por qué Pablo dice esto. Amén. Así que el primer punto que debemos entender es que cada creyente debe de estar consciente que está en un combate diario y constante contra estos tres enemigos, los cuales debemos conocer a cabalidad para poder obtener de Dios la estrategia para poder combatirlos efectivamente. También habíamos hablado que Dios es el que nos adiestra para la batalla, que Él es el que nos aconseja, nos da la estrategia, nos dice qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, para entonces poder combatir correctamente a este enemigo, para poder destruirlo y derribar todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que Él nos aconseja, Él nos adiestra, Él nos alecciona, quiere decir que nos da ese consejo, nos da la estrategia, nos dice qué tenemos que hacer para poder combatir y efectivamente, para lograr esa destrucción de la fortaleza. También debemos entender que es nuestra responsabilidad como creyentes adquirir este conocimiento. ¿Por qué es nuestra responsabilidad, hermano? Porque si nosotros no conocemos a nuestro enemigo, ¿cómo vamos a conocer cómo combatirlo correctamente? Si nosotros no conocemos con quién estamos tratando o quién está luchando en contra, ¿cómo vamos a saber cómo vamos a resistirlo de la manera correcta? Porque la Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Pero ¿cómo podemos resistir a alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a resistir? Porque cuando uno habla de la resistencia, habla de echar para atrás, empujar para atrás. Cuando uno está viniendo en contra, tú empujas para atrás. Cuando te dice algo, tú vienes para atrás con algo. O sea que estás ahí haciendo esa resistencia para que tú no caigas. Uno de los dos tiene que irse o tiene que caer. Tú tienes que resistir al diablo. Pero ¿cómo resistirlo si no lo conocemos? Por eso es que es tan necesario y la responsabilidad de nosotros como creyentes. Vamos a ver el porqué en Efesios capítulo 6, versículo 11. Y por qué es tan necesario que nosotros entendamos esta realidad. Efesios capítulo 6, versículo 11. ¿Lo puedes leer? Hermana, no era que yo quería decírtelo para que los demás supieran que era a ti. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Dios. Amén. ¿Por qué es tan importante y por qué es la responsabilidad del creyente? Porque aquí nos está diciendo la palabra que nosotros tenemos que hacer algo. No dice el Señor va a venir a vestirte, no, dice vístete de qué, de toda la armadura que nos dio ¿quién? Dios. Y nos dice el por qué. Así que es nuestra responsabilidad porque nos está diciendo a nosotros lo que tenemos que hacer, pero también nos está dando la razón del por qué es tan necesario, tan importante que nosotros lo hagamos. Para que podamos estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Y cuando uno está firme, está estable, bien sujeto, algo constante que no cambia.
Así que firme es algo estable, bien sujeto, constante y que no cambia. Para que podamos estar bien sujetos, para que podamos estar estables contra las acechanzas del diablo. Y habíamos hablado que una acechanza es un engaño o artificio. Y un artificio es habilidad. Así que acechanza es el engaño o la habilidad con el fin de perjudicar a alguien. Engaño o habilidad con el fin de perjudicar a alguien. Y aquí nos dice que ¿quién es el que va a hacer esas acechanzas? El diablo. ¿Quién es el que nos va a engañar y tiene esa habilidad para engañarnos con el fin de perjudicarnos? El diablo. También dice que es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Así que el diablo no va a venir a decir yo soy el diablo y vengo a atacarte, sino que viene con sutileza, viene con mentiras para engañar. Y eso es una arte que él tiene, una habilidad que él tiene. Él viene con esa sutileza, con esa amenaza oculta que tú no puedes percibir, pero con el fin de perjudicarte. Eso es lo que se refiere con una acechanza. Vestidos de toda la armadura para que puedas estar firme el día que venga la acechanza en contra tuya. El día que venga el diablo a engañarte, tú vas a permanecer firme. El día que venga el diablo a tratar de amenazarte ocultamente, para que tú permanezcas firme. Pero para que eso pase, tienes que hacer un trabajo y es ponerte toda la armadura de Dios. Que esto vamos a entrar más adelante porque estamos estudiando los enemigos, pero también vamos a estudiar cómo combatir cada uno de estos enemigos. ¿Cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer? Amén. Así que estamos hablando de por qué es nuestra responsabilidad. Teniendo en mente que estamos estudiando ahora quién es Satanás. Porque sabemos que la carne es nuestro enemigo y es horrible. Sabemos que el mundo viene en contra de lo que es Dios, en contra de todo lo que se refiere de las cosas de Dios. El mundo rechaza a Dios y sus caminos. Pero ahora estamos estudiando cómo trabaja Satanás con nosotros. Y el otro punto es que un creyente que sea negligente o esté ajeno o que ignore este conocimiento vital para nuestras vidas, corre un peligro. Y vamos a ver lo que dice en 1 de Pedro 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, versículo 8. Hermano Misael, ¿usted lo puede leer? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Y podemos también incluir las 9, donde dice, al cual resistid firmes en ¿qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que dice, sed sobrios y velad. Y cuando hablamos de algo que es sobrio, se puede decir que es moderado en sus palabras o comportamiento, pero el sinónimo es avisado. Dice, avisado quiere decir que tiene la experiencia y la astucia necesaria para saber lo que conviene hacer en cada momento o lo que no conviene. Aquí dice, sed sobrios, estén avisados. ¿Por qué debemos estar avisados y alertas? Porque hay alguien por ahí que es nuestro adversario, nuestro enemigo, que se llama el diablo y que anda por ahí como león rugiente. Y él no está andando por ahí para jugar, sino que él anda buscando a quien devorar. Y cuando hablamos de devorar, porque también dice sed sobrios y velad es importante porque es estar atento, alerta,
cuidar con esmero, vigilar, proteger. Protégete, cuídate, esté atento, porque hay alguien por ahí que está buscando cómo devorarte. Y cuando hablamos de devorar, es comer con ansias y rapidez, hacer que se acabe o se extinga una cosa. También el sinónimo es consumir. Y cuando hablamos de consumir, hermano, y esto de verdad tenemos que estar atentos a esta definición. Dice, provocar un estado intenso y prolongado de intranquilidad. Eso es lo que significa devorar. Provocar un estado tan intenso y prolongado de intranquilidad. O sea, que no vas a estar tranquila y va a ser tan intenso y prolongado, va a provocarte angustia. Eso es lo que el diablo anda buscando, cómo hacerle a alguien. Extinguirlo, hacer que desaparezca, matar, que vamos a hablar más adelante. Pero también cuando habla aquí de devorar, consumir, él está buscando a quién consumir, a quién causarle angustia, a quién causarle ese estado de intranquilidad que es contrario a la paz, prolongado, intenso. Eso es lo que hace el diablo por ahí buscando qué hacer. Aparte de que nos quiere aniquilar, porque él quiere destruirnos. Y habíamos hablado, hermanos, de nuestros 3 enemigos. Por eso dice ahí, sed sobrios, velen, porque él no viene a jugar. Él viene a causar un daño, él viene a perjudicar, él viene a causarte esa angustia, a causarte ese desazón, ese desánimo, a causarte ese prolongado, intenso momento de intranquilidad. Por eso tenemos que estar sobrios y velar en todo momento. Y la carne es uno de nuestros enemigos, que ya la habíamos tocado. Y en cuanto a la carne, está hablando de la naturaleza caída del ser humano, que habíamos hablado que esta te lleva a pensar en contra de Dios y no se quiere subyugar a Dios, no quiere someterse a Dios. También habíamos hablado de lo que es el mundo. Ajá, hermanita Yanira. Which part? About the devil being a lion, that he's around, just like when he came before God in the book of Job, and God asked him, where were you? And he said, I was around, looking to see who I can devour, looking to see who I can consume, looking to see who I can kill. I'll talk to you about that later. But basically, the devil is just trying to see who he can fool and who he can cause damage to. That's what he's doing. Right? Titi Mel said you can go sit next to her if you'd like, and she can explain more to you. Habíamos hablado del mundo, que se puede decir que el mundo moral incluye las personas que son indiferentes y hostiles a Dios. El ambiente hostil a Dios, y en sentido más amplio la corrupción y el mal resumidos bajo ese término, el mundo. Se puede hablar de la gente del mundo como el mundo en un sentido neutral, sabiendo que se puede referir a la subclase de personas indiferentes y hostiles que rechazan a Dios y sus caminos. O sea, el mundo rechaza a Dios y sus caminos. Las personas que están en el mundo rechazan a Dios y sus caminos, y todo lo que proviene del mundo va a llevarte la contraria para separarte de Dios, porque nada de lo que proviene del mundo va a poder edificarte o te va a poder ayudar en tu vida espiritual. Y eso también lo vamos a entender un poco más adelante. Y el último amigo que estamos estudiando es, perdón, dije amigo, que el Señor lo reprenda, enemigo, adversario, que estamos estudiando es Satanás. Y estamos hablando que habíamos leído, vamos a ver lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, en cuanto a los nombres principales de Satanás. Y cómo este es el más grande enemigo que nosotros tenemos en cuanto a los planes y propósitos de Dios, en cuanto a su reino y su máxima creación, que es el hombre, el ser humano.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ana Verónica, ¿lo puedes leer? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Y aquí encontramos los 4 nombres principales de Satanás, que son el dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás. Habíamos hablado la semana pasada que estos son los 4 nombres principales de Satanás, aunque a través de la Biblia se le hace referencia a Satanás con varios nombres o varios, ¿verdad? Cada uno de esos nombres que se le dicen se puede decir que son como características nos dejan entender cómo es Satanás o cómo él trabaja o cómo él se mueve. Y estos otros nombres que vamos a tocar antes de entrar en estos 4 nombres principales, y vamos a tocar en cómo le engaña cuando lleguemos a la serpiente, cómo él trabaja para engañar y qué es lo que él hace, cómo es que él te engaña, cómo se mueve, cómo él habla, cómo él es astuto para poder engañar y cuán sutil es para poder envolverte y engañarte sin que tú te des cuenta. Pero antes de tocar eso, vamos a tocar los otros nombres que se mencionan en referencia a Satanás. Y habíamos tocado 2 nombres nada más. ¿Cuáles eran esos 2 nombres? Amén. Belial y Belzebú. ¿Y qué significa el nombre Belial? Amén. Belial significa corrupción, ganancia deshonesta, rebeldía, desobediencia, desorden y orgullo, o señores de orgullo. ¿Y qué habíamos hablado sobre este nombre? ¿Cómo Satanás o cómo el diablo trabaja? ¿O qué pudiste entender sobre lo que es este nombre o las características que tiene Satanás con este nombre que se le refiere en la Biblia? ¿Qué pudiste entender sobre este nombre o cómo Satanás trabaja con este nombre? Hermano Misael, que está ahí escondiéndose detrás de la hermana. ¿Qué pudiste entender sobre este nombre? Que es el nombre de Satanás que le gusta que también a veces uno o sea, como estamos hablando de que a veces a uno engaña también, a veces uno tiene, como yo por ejemplo antes, ganancia deshonesta, que a veces uno le infla los precios a las personas y si uno está ahí el diablo se puede meter también porque a veces uno no es honesto y a veces uno se pone a pensar que todo el mundo lo hace. O sea, por ejemplo, yo en el caso mío, que todas las compañías hacen sus ¿cómo se llama? Aunque una parte, por ejemplo, yo hago ¿verdad? Una parte está bien, pero ellos lo ponen todo completo y le inflan los precios a las personas, pero es para ganancia de ellos. Igual, o sea, no están siendo honestos con las
nuestra hermana Melanie. ¿Qué pudiste entender sobre cómo él trabaja con este nombre? Es como, lo que yo puedo entender es como sustentando deseos de la carne. Cuando habla de solución a la corrupción de nuestros sentidos, ganancia deshonesta, hay cosas que tú quieres adquirir de una manera u otra, rebeldía, que es hacer lo que uno quiere cuando uno quiera, igual que desobediencia, desorden, es algo que va en contra de lo que es la naturaleza de Dios, y señor de orgullo, que es lo que él siempre ha sido, es creerse más, y es lo que él hizo allá en el cielo también, que se quería ser como Dios. Todo ese orgullo que comenzó en él, es como sustentando cosas de nuestra carne. Amén. ¿Y qué puede entender nuestra hermana Verónica? Más o menos lo que dijo Melanie, o sea, que eso es sustento de lo que está allá en ti. Una persona que hace esas cosas. Por ejemplo, cuando yo vine al Señor, yo tenía los cupones, que me estaban dando cupones, yo puse que Misael no lea conmigo, y un montón de cosas. Y eso es una persona, esas son cosas que uno hace para recibir un beneficio, y no quiere. Cuando el Señor me lo trajo, o sea, cuando el Espíritu Santo me nombró esa área, fue bien difícil, porque él estaba ahí, ¿me entiendes? Era más fácil mentir y hacer esas cosas para yo recibir algo en beneficio, pero cuando tú te pones a ver, todos los nombres ahí que significan eso, son todos contra Dios. Y hay muchos creyentes que todavía usan, o ¿verdad? No sé cómo, todavía se deja llevar por muchas de estas cosas. Amén. Así que el nombre Belial habla de corrupción, ganancias deshonestas, rebeldía, desobediencia, desorden y orgullo. Muchas de estas cosas ya están en nuestra naturaleza caída, como bien trajeron los hermanos, como bien trajo la hermana Melanie. El diablo lo que hace es que sustenta estas cosas. Y como bien trajo el hermano Misael, en cuanto a las ganancias deshonestas, hay personas que, o creyentes, porque los inconversos pues lo hacen por naturaleza, porque tienen sus instintos y tienen su naturaleza corrompida y están muertos en sus delitos y pecados. Pero los creyentes que mienten en los cupones, en los seguros sociales, en cualquier aplicación, cualquier modo, cualquier área que pueda recibir un beneficio, mienten y se ponen como solteros cuando están casados. O si se ponen casados, se ponen que están separados, que no viven en el mismo hogar, cuando viven en el mismo hogar. Hacen cualquier cosa para poder ganar un beneficio, aunque sea haciéndolo deshonestamente. ¿Quién se está moviendo detrás de eso? El diablo. ¿Qué se está manifestando? Este nombre. El diablo se está manifestando detrás de eso. Eso corrompe, eso contamina, eso te lleva a rebelarte en contra de la palabra de Dios, porque Dios abomina las mentiras. Y Él claramente no quiere que nosotros andemos en ganancias deshonestas, porque lo dice en Timoteo, que no debemos tener ganancias deshonestas, y en otros libros también lo menciona. Entonces, ganancias deshonestas nos llevan a rebelarnos en contra de lo que Dios estableció ya. Nos lleva a ser unos desobedientes, nos lleva a estar en un desorden en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque quiero satisfacerme a mí mismo, porque quiero obtener un beneficio para mí, no importando lo que me cueste. Y muchas veces el creyente no entiende que le puede costar muy caro, porque el que se está manifestando detrás de eso es Satanás. Y los creyentes dicen, pero, y a mí me lo habían dicho, Satanás no puede tocar a un creyente. Satanás, cuando una persona es creyente, Satanás no se le puede acercar. Pero Satanás usó o no usó uno de los discípulos a Pedro. ¿Quién se estaba moviendo detrás de Pedro? Jesús no le dijo a él, apártate de mí, Satanás, porque sabía que el que se estaba manifestando detrás de él era el diablo. Era Satanás. Así que eso es un concepto erróneo de que el diablo no te puede tocar si eres creyente.
Porque verdaderamente si uno se descuida o uno no escudriña o uno desconoce cuál es su enemigo, corre un peligro. Por eso es que es tan importante entender quién es nuestro enemigo y cómo se mueven. Y habíamos estudiado el segundo nombre, que es ¿cuál? Belcebú. ¿Y qué aprendimos sobre este nombre? Que en griego es Baal-Zebú y significa Señor de las moscas. ¿Qué habíamos aprendido sobre este nombre, hermana Verónica? Habíamos traído, por ejemplo, un ejemplo de cuando los pastores, ¿verdad? Si las abejas, ¿verdad? Que las ovejas pues, tenían un tajo o algo porque se le pegaban las moscas y entonces pues los volvían locos, o sea, se les meten para volverlos locos. Entonces habíamos hablado que ese es el propósito de él, o sea, que es para volver a la persona que se sienta que está loco, o sea, es como cuando las ovejas tenían esos problemas, pues las moscas pues se las juntaban y se les, me imagino que eso era algo asqueroso, pero habíamos hablado de eso, que perturba, es para perturbar, para molestar, para volver a uno loco. ¿Y qué más habíamos aprendido sobre este nombre? Perdón, hermana Melanie. Que también era príncipe de los demonios. Un ejemplo que tenemos que cuando los judíos le decían a Jesús que le echaba a Satanás por Satanás, por el nombre de Satanás, porque era eso también. Amén. Así que Belcebú significa Señor de las moscas, pero también la Biblia dice que es príncipe de los demonios. Ajá, hermana Melanie. Y era un dios que adoraba, no me acuerdo dónde. Ecrón. Era una mosca. Amén. Así que en Segunda de Reyes, para que tengan referencia del texto, en Segunda de Reyes capítulo 1 al 3, cuando dice que el rey cayó enfermo o se había caído por la ventana y cayó enfermo, él mandó a que buscaran al dios de Ecrón, que era Belcebú, y era una mosca dorada que ellos adoraban en esa ciudad. Pero estas moscas, hablando en cuanto al ejemplo que habíamos traído de las ovejas, lo que hacen es que se les meten en la nariz y producen muchos gusanos. Y esos gusanos lo que hacen es que se le meten a las ovejitas y las vuelve locas. Pero también habíamos estudiado que en el tránsito de las ovejitas muchas veces se lastiman cuando están caminando o cuando a veces se dan contra algo o se quieren limpiar algo y cuando se lastiman, y cuando tienen una cortada, esas moscas vienen y se le pegan y producen esos gusanos en esas llagas o en esas heridas que les duele, y no solamente eso, pero le puede causar infección y las puede matar. Por eso es que los pastores cogen aceite y ungen sus ovejitas para que esas moscas no produzcan esos gusanos ahí y no se les metan y las vuelvan locas. Y habíamos traído el ejemplo de cuando el Señor me había revelado a mí que había comenzado con una mosquita nada más en mi cuarto, y de repente sale millones de moscas y por debajo de mi cama subían al techo y bajaban por el otro lado de mi cama y daban una vuelta, y lo que era un círculo completo de moscas que estaban rodeándome completamente y rodeando mi cuarto donde yo descansaba con mis hijas en aquel tiempo. Yo no había entendido lo que el Señor me estaba mostrando, pero cuando poco pasó el tiempo, yo pasé por un proceso bien difícil con mis hijas, al punto que yo estaba tan envuelta en ese asunto que a mí se me olvidaba lo que yo comía por la mañana. A mí se me olvidaba todo. Que yo llegué al punto donde yo me sentaba con las hermanas y yo no sabía ni qué yo había comido ni para almuerzo en ese día, ni para desayuno. A veces yo entraba a la cocina y yo ni sabía para qué yo entraba para la cocina. Yo escribía todo, porque si no escribía todas las citas, se me olvidaban. A mí se me olvidaba absolutamente todo. Me consumió a tal punto y me arropó a tal punto
que ya yo no me acordaba de absolutamente nada. ¿Y qué ocasionó eso? Que yo fuera a un psiquiatra, hablara con alguien, ellos me dieron unos medicamentos para ayudarme. Y habíamos hablado que cuando yo vi o leí lo que hizo Abraham cuando salió de la tierra prometida y descendió a Egipto para buscar ayuda, el Señor me había dicho a mí, eso fue lo que tú hiciste. Teniéndome a mí como tu Dios, te fuiste y descendiste al mundo para buscar ayuda. Y no clamaste a mí. Y yo estaba que a mí no se me acordaba nada, hermano. Yo no había entendido que eso que me estaba mostrando el Señor era lo que el diablo iba a hacer en mi mente. Era lo que el diablo estaba tramando para volverme loca. Era lo que el diablo estaba haciendo en contra de mí para envolverme, para consumirme a tal modo que yo pensara que yo estaba volviéndome loca. Al punto que fui al médico, a un psiquiatra, a buscar unos medicamentos que eran controlados y que le pude dar el testimonio para la gloria del Señor a la que me traían los medicamentos, que ella me dijo, el que se mete en este medicamento no sale de este medicamento. ¿Cómo es que tú saliste? Yo le dije, porque en el nombre de Jesús, Él me libertó y yo salí de estos medicamentos. Porque yo clamé a Él y Él me dijo, no te las tomes, y Él me ayudó. Sí tuve que pasar por las consecuencias del dolor en el cuerpo, los sudar y el malestar. Pero sí tuve la victoria, porque el Señor me la dio. El diablo lo que quiere es volver a uno loco. Él lo que quiere es perturbarte a tal punto que te vuelvas loco, o te quiere perturbar a tal punto que tú desciendas a buscar un medicamento. Y habíamos hablado de cómo hoy día las oficinas de psiquiatras están repletas de creyentes para buscar medicamentos controlados porque no pueden dormir por la ansiedad, porque no pueden acordarse de nada y necesitan esos estimulantes para acordarse de las cosas. Cuando Dios nos creó perfecto, ya con todo eso en nuestro sistema, aunque tenemos la tendencia al mal, están corrompidos los instintos, pero ya Él nos creó con todo lo que nosotros necesitábamos. Y lo tenemos a Él. Y había explicado de cómo el diablo trabaja o cómo Él se manifiesta a través de este nombre para perturbar a tal punto que tú pienses que te estés volviendo loco y que te lleve a descender a Egipto para buscar algo que te pueda ayudar en el momento. Eso es lo que hace el diablo. Él se está manifestando a través de este nombre, de esa manera. El campo de batalla del diablo es la mente del ser humano. ¿Y qué hace? Te perturba a tal punto que tú empiezas a cuestionarte a ti misma. Que ya no te acuerdas de nada, que ya no puedes dormir, que si la ansiedad está tan grande que ya tú no puedes ni contigo misma. Eso es el diablo que se está manifestando. Para perturbarte, para engañarte, para llevarte a buscar del mundo lo que Dios te puede dar. Eso fue lo que me pasó a mí, yo lo viví. Yo lo pude entender porque el Señor me había mostrado precisamente esas moscas que me arropaban. Y era que me estaba mostrando lo que el diablo estaba planeando. Que era algo que me iba a consumir a tal punto, pero yo no entendía en ese momento hasta dónde iba a llegar. Y las oficinas de los psiquiatras están repletos con creyentes. Y yo les dije la semana pasada, yo rehúso, totalmente me niego a creer, hermano, que el Dios, creador de todas las cosas, necesite ayuda de un médico que Él mismo creó, porque los creyentes se dejan llevar porque sí, Dios instituyó a los médicos, Dios ¿verdad? Dio la ciencia a los hombres, que Dios hizo esto, que Dios hizo aquello. Amén, sí. Todo proviene de Dios, toda inteligencia, los médicos y todo que son inteligentes, eso se lo dio Dios, amén. Pero no puedo entender o concebir en mi mente ni en mi corazón que Dios, el que creó al ser humano, necesita ayuda de una pastilla
que el ser humano creó con muchos diferentes químicos que son dañinos a otros órganos de tu cuerpo, que proviene del mundo, porque Dios no te puede ayudar. Porque Dios instituyó a los médicos y porque Dios le dio la ciencia al ser humano. Entonces por eso tengo que yo dejarme llevar y buscar un medicamento que está hecho de diferentes sustancias dañinos para mí, que soy templo del Espíritu Santo, para entonces recibir la ayuda que yo necesito de Dios. Eso no tiene lógica, mi hermano, pero el diablo, mira cómo el diablo trabaja, que se mete por ahí para engañar a los creyentes diciendo, pues Dios instituyó la ciencia, sí, pero Dios es el Dios de toda ciencia, de toda inteligencia. Él es sabio. Él es el creador de todo el universo. Entonces yo tengo que depender de alguien que Él mismo creó, que ellos mismos crearon un medicamento para entonces yo poder recibir un beneficio cuando yo le sirvo al Dios verdadero. Hermano, eso no me cabe a mí en la mente. Yo lo hice, mi hermano, yo lo hice. Eso no me funcionó. Me dio un alivio temporalmente, pero ¿qué daño me estaba causando a mí en mi cuerpo? ¿Qué daño me estaba causando a mí en mi vida espiritual? Mi fe se estaba afectando más y más. ¿Por qué? Porque ahora yo podía depender de un medicamento que me dio un ser humano para ese alivio que Dios me podía dar desde el principio. Para esa sanidad de mente que Dios me podía dar desde el principio. Pero me dejé llevar y entonces terminé rebelándome en contra de Dios. Porque terminé descendiendo a Egipto, que es símbolo del mundo, como hizo Abraham, para buscar una ayuda cuando Dios es todopoderoso, creador de todas las cosas. ¿Cómo me vas a decir a mí que tenemos que depender de un ser humano que es creación de Dios, que creó una sustancia, porque Dios no lo puede hacer? Sea natural o sea una sustancia controlada, fuerte, que era la que yo estaba bebiendo. Cuando ya Dios nos creó con todo lo que nosotros necesitábamos. Y ya Dios nos dio todo lo que nosotros necesitábamos. Los recursos, las almas poderosas, la fe. A mí no me cabe en la mente, yo no lo puedo aceptar. Y yo sé que los hermanos a veces dan ¿verdad? Esos consejos para tratar de ayudar. Pero no, hermano, tenemos que ver dónde está nuestra fe colocada. ¿A quién yo le creo? ¿Le creo al Dios Todopoderoso? ¿O tengo que creer que Dios necesita ayuda de alguien que Él creó? Porque esa persona que Él creó una sustancia que me puede ayudar a mí porque Dios no me puede ayudar. No, hermano, eso es una mentira del diablo. Así que este nombre tiene mucho significado. Y es como el diablo está tratando hoy día con los creyentes. Por eso es que el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite. El buen pastor unge a sus ovejas con aceite para que el diablo no se pueda meter a producir esos gusanos para volverte loco, para volverte loca. Por eso es que decíamos engusanarte, porque las moscas lo que quieren es meterse ahí para volverte loca, para volverte loco. Pero gracias le damos a Dios por el Espíritu Santo, que es símbolo del aceite, que nos unge para que eso no suceda. Y si sucediese, hermano, todavía tenemos a un Dios todopoderoso, que lo que hay que hacer es clamar a Él. Hay un libro, ¿verdad?, que se llama Piel de Sierva. ¿O cómo es? Piel de Sierva. En lugares altos. Y ella se llamaba Temerosa, que lo recomiendo porque es tremendo libro. Cada vez que ella clamaba, ¿qué hacía el pastor? Cuando ella pensaba que el pastor estaba más lejos que nunca. Porque hay algunos capítulos donde ella piensa que el pastor está más lejos que nunca. Pero ¿qué es lo que ella hace? Cuando se encuentra en un aprieto o cuando se encuentra en un momento de dificultad, ella lo único que hace es pastor y llama al pastor.
Y dice en los capítulos que él viene saltando por todos los montes y aparece enseguida. Él no la deja ahí clamando y llorando y gritando. Él aparece enseguida cuando clamas a él. Lo único que tienes que hacer es decir, pastor, te necesito. Y él va a venir saltando a ti y decir que tú necesitas porque estoy aquí. Porque él no está lejos de nosotros. Cuanto más lejos nosotros pensamos que él está, al llamarle, él aparece enseguida para ayudarnos y darnos lo que nosotros necesitamos. Lo mismo que un pastor cuando está con sus ovejas. Si escucha que su oveja está en peligro, regresa y busca a esa oveja. Si está al frente, se detiene, vira y viene a la ovejita que necesita ayuda. La unge para que el diablo no se meta y produzca esos gusanos y las vuelva loca. La unge en esas heridas que tienen, porque a veces nosotros tenemos heridas en este transitar de creyente, hermano. Nosotros, las ovejas del Señor, a veces nos herimos, a veces estamos en este caminar como creyentes y recibimos un golpe y nos duele. Pero el pastor nos unge esas heridas para que no vengan esas moscas y produzcan esos gusanos y causen infección que contaminen al creyente, a la ovejita, y que les cause la muerte. Así que lo único que tenemos que hacer es clamar. Y él viene saltando por todos los montes hasta que llega a ti enseguidamente. Enseguida. No se tarda. Así que estamos hablando de los primeros dos nombres, de cómo él trabaja, hermano. De cómo él trabaja tan sutilmente para engañar, para volver a uno loco, para perturbar, para prolongar ese estado intenso de intranquilidad, de angustia, con el fin de devorarte, de consumirte. Eso es lo que él hace. Eso es lo que el diablo hace. Y el próximo nombre es príncipe de este mundo. Teniendo en mente que el ejemplo que di en cuanto a descender de la tierra prometida a Egipto, que es símbolo del mundo, dice que él es el príncipe de este mundo. Y un príncipe es un jefe de estado en un principado. Y un principado es un gobierno, autoridad o dominio. Así que él es el que domina. ¿Puedes repetir la definición? Príncipe de este mundo. Y un príncipe es jefe de estado de un principado. Jefe de estado de un principado. Y principado es un gobierno, una autoridad o un dominio. Así que en la Biblia también habla, que vamos a hablar más adelante en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. Y eso lo vamos a estudiar también para que entendamos que no es solamente contra Satanás, sino que hay un ejército completo que trabaja para él, el cual también nos hace la guerra y nos hace la lucha. Porque nuestra batalla es contra todas estas cosas que trabajan para Satanás. Porque estamos estudiando cómo es nuestro enemigo, pero él también tiene un ejército trabajando para él. Y él es el príncipe de esta autoridad, de este gobierno que se está moviendo espiritualmente en el mundo. Él es el príncipe de este mundo. Vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 30. Juan 14, 30. Hermano Misael, ¿lo puede leer? Juan 14:30. Amén.
ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Amén. Así que aquí cuando el Señor estaba hablando con los discípulos y le estaba diciendo unas cosas y estaba diciéndole: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y él estaba hablando de las cosas que iban a suceder, para que cuando sucedieran ellos creyeran. Pero mientras él hablaba con ellos, dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene por ahí ¿quién? El príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Hablando de Satanás. Y vamos a ver también lo que dice en 2 de Corintios 4, versículo 4. 2 de Corintios 4, versículo 4. Hermana Melanie, ¿lo tiene? En lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Así que también se le puede decir que es el Dios de este siglo. Es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, y también se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Acordándonos que príncipe significa jefe de un gobierno, autoridad. Así que él es el que está gobernando este mundo. Él es el jefe ahora mismo que está gobernando el mundo y todo lo que se está moviendo en el mundo. También se conoce como el Dios de este siglo, y también se conoce como el príncipe de la potestad del aire. Vamos a también ver lo que dice en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. 2 del 1 al 3. ¿Quién leyó el otro? Melanie, ¿verdad? Hermana Verónica, ¿lo puedes leer? El capítulo 2 del 1 al 3. Capítulo 2 del 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Y esto básicamente es un resumen de todos los nombres que habíamos tocado hoy, cuanto al resumen del nombre de Belial. Porque dice que es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Por eso es que cuando yo descendí a Egipto, al mundo, a un psiquiatra para buscar un medicamento que me podía supuestamente ayudar a mí en mi situación, nada más y nada menos, ¿dónde descendí? A la misma cuna del diablo. Porque el mundo nada te puede ofrecer, nada que te pueda ayudar en tu vida espiritual. El mundo no puede ofrecer nada que te pueda ayudar en las cosas espirituales. Porque el que está gobernando, el jefe de la autoridad que está moviéndose en estos momentos, es el diablo. Y dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
hablando de las características también de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los que los deseos de la carne, que ese nombre que habíamos estudiado al principio significa corrupción, ganancias deshonestas, rebeldía, desorden, desobediencia. Quien se está moviendo es Satanás, es el diablo. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque Dios está airado con el impío. Él ama al pecador, pero Él no ama lo que el pecador está haciendo. Porque lo que se está moviendo detrás es los pensamientos de la carne que van en contra de la voluntad de Dios. Esa naturaleza caída que va en contra de la naturaleza de Dios. Se está moviendo según los deseos de los pensamientos que van en contra de Dios. Entonces, por eso es que éramos hijos de ira en aquel otro tiempo. Porque el que está gobernando este mundo y todo lo que proviene del mundo viene del mismo diablo, del mismo Satanás, porque él es el que está gobernando este siglo. Él es el Dios de este siglo. Estamos entendiendo que lo que proviene del mundo proviene de Satanás. Eso sí lo tenemos claro. No hay nada, hermano, que el mundo te pueda ofrecer que sea de ayuda o beneficio para tu vida espiritual, que sea de edificación o que te lleve a ti a acercarte o a obedecer a Dios. Nada. Totalmente contrario. Lo que viene del mundo te va a llevar a desobedecer a Dios, te va a llevar a apartarte, te va a llevar a rebelarte, a desobedecer lo que Dios quiere para ti. Porque proviene del jefe de este mundo, del príncipe de este mundo, que es Satanás. Podemos tocarle un nombre más, porque este nombre sí que... Apolión. Apolión, que en griego, en griego es Apolión, y en hebreo es Abadón. ¿Cómo se escribe? Apolión es A-P-O-L-I-O-N. Y Abadón en hebreo es A-B-A-D-O-N. A-B-A-D-O-N. Abadón. Que es en hebreo. Los dos nombres son igual, pero uno es en griego y uno es en hebreo. Y este nombre significa el destructor. Hablando de las características de Satanás. Vamos a ver lo que dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. ¿No? 9:11. Hermano Misa, ¿lo puedes leer? Y este nombre es bien importante. Atender este nombre y vamos a entender el porqué ahora. Eh, 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Amén. Así que aquí está hablando del nombre Apolión, que es en griego, y en hebreo es Abadón. Este nombre significa el destructor. ¿Por qué es tan importante? Porque destrucción, también este nombre se encuentra en Job, en Salmo y en Proverbios, el libro de Proverbios. Cuando alguien quiere destruir algo, o cuando alguien destruye algo, ¿qué es destruirlo? Amén. Acabarlo, ¿y qué más? Dejarlo en ruina.
¿Qué más podemos decir que significa destruir? Aniquilar. Así que vamos a ver, conforme a lo que significa destructor, vamos a poner este verso junto con Juan capítulo 10, versículo 10, para entender un poquito más sobre lo que el Señor nos quiere traer de este nombre. Juan 10, 10. Significando este nombre destructor. ¿Cuál es eso? Juan 10, 10. ¿Quién lo puede leer? Hermano Misa, ¿lo puede leer? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Vamos a detenernos en el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Porque estamos estudiando el nombre de destructor, Apolión, que significa destructor. Y cuando vemos lo que significa matar, es quitar la vida a un ser vivo, hacer que algo deje de existir, entendiendo cuál es el trabajo que él viene a hacer como el destructor. Viene a quitar la vida a un ser vivo, hacer que algo deje de existir. Hurtar es quitar a una persona algo que le pertenece sin utilizar violencia o intimidación. Quitar a una persona algo que le pertenece sin utilizar violencia o intimidación. Así que él no viene a intimidar a nadie, él no viene a violentamente hacia ti, no. Él viene, mira, sutilmente para quitarte algo que tú posees. Y no te lo va a quitar con violencia, no te lo va a quitar, solamente te lo va a quitar con engaño. No te va a intimidar, sino que con engaño, con astucia, con sutileza, viene a quitártelo. Eso es lo que él viene a hacer. Viene a matar, a quitarte la vida. Viene a quitarte algo que tú posees. ¿Qué son cosas que nosotros poseemos que el diablo quiere hurtarnos? ¿Qué más? ¿Ah? Nuestra paz, nuestro gozo, nuestro fervor. Viene a quitarnos el ánimo. Él viene a quitarnos esas cosas que ya nosotros poseemos porque tenemos la persona del Espíritu Santo. Viene a quitarnos el amor. Viene a quitarnos todo lo que nosotros le demos, le entreguemos. Porque si nosotros le damos la puerta abierta, Él viene sutilmente, pero viene para quitártelo. Sin violencia y sin intimidación. Porque estamos estudiando que Él viene a destruir. A robar, a matar y a destruir. Amén. Pero robar y hurtar son dos cosas bien distintas, porque cuando uno viene a robar, uno usa violencia para quitarte algo que es tuyo. Pero dice hurtar, porque él viene a quitártelo. Ese es el mismo fin, quitártelo. Pero hurtar es que lo hace, mira, sutil, sin violencia, bien sutil. Viene por ahí, mira, calladito, para quitarte eso que tú tienes. Cuando uno roba algo, viene con violencia para arrebatarte eso que está. Pero él lo hace hurtando porque él viene sutil, calladito, sin que tú lo percibas. Y te viene y te lo arranca y te lo quita. Pero no te lo va a hacer con violencia. Por eso es que es importante entender que él viene a destruir. Y también dice aquí que viene a destruir. Y cuando vemos lo que es destruir, que es el punto que quiero tocar, viene a aniquilar. A destruir completamente una cosa o a una persona. Viene a acabar con ella o hacer que deje de existir.
Destruir. Aniquilar. Y aniquilar es quitarlo del medio, pero de una forma bastante brutal. Cuando uno viene a aniquilar algo es quitarlo del medio. Y no viene con rodeos ni nada, él viene directo al grano a destruir. Aniquilar. Viene a destruir completamente una persona o una cosa, con el fin de acabar con ella o hacer que deje de existir. Así que él viene a acabar al creyente, a destruirlo, dejarlo en ruina. Él viene a destruir. ¿Cómo lo hace? Sutilmente, porque viene a hurtar. ¿Cómo lo hace? Sutilmente, porque viene a matar. Pero no viene diciendo, yo soy el diablo. Viene calladito, disfrazado, que eso vamos a entrar más adelante cuando lleguemos a lo que es el nombre del diablo. Cómo él se disfraza, cómo él viene disfrazado de ángel de luz para engañarte. Cómo es que él lo hace, y vamos a traer ejemplos de cómo eso sucede. Y cómo el creyente se deja engañar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos ignorantes a quiénes son nuestros enemigos. Así que él viene a destruir, aniquilarte, acabar contigo de la manera que sea necesaria. ¿Cómo? Llevándote a ti a rebelarte en contra de Dios, llevándote a ti a enorgullecerte, llevándote a ti a ser desobediente a Dios, llevándote a ti a volverte loco, a perturbarte, a causarte ese estado prolongado de angustia, de intranquilidad, para que te vuelvas loco. Así es que él viene a destruirte. Imagínense cómo el diablo viene a devorarnos a nosotros. Ese es nuestro enemigo. Y estamos en el cuarto nombre nada más, hermano. Todavía nos faltan 1, 2, 3, 3 nombres para poder entrar en Satanás como tal, el nombre principal de él. Estos simplemente son características de cómo él trabaja o con qué propósito él viene a destruirnos y aniquilarnos. Y cómo él trabaja para hacerlo. Así que estamos aquí y lo vamos a dejar hasta aquí, hasta la semana que viene. Si el Señor lo permite, nos reunimos. Si no, pues la semana después, pues vamos a continuar con este tema para seguir estudiando quién es nuestro enemigo, el diablo. Amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo y el hermano que estaba dirigiendo.